Vamos a retomar esto que vamos viendo de a poquito, porque es grosso, que son algunas patologías del aparato cardiovascular. ¿Cuáles vamos a ver? Las arteriopatías coronarias. ¿A qué nos referimos con arteriopatías coronarias? A situaciones patológicas de las que afectan a las arterias coronarias. Es decir, a estas que irrigan al corazón. Estas arterias. Cuando estas arterias dejan de irrigar el corazón, el músculo cardíaco se ve más o menos afectado. Podría ser una afección leve, podría ser una afección severa. Pero a nivel sistémico, es decir, el resto del cuerpo, va a sufrir las consecuencias de esta afección cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón también va a ser afectado en su función. Por eso es tan importante. Tenemos tres, ¿sí?, arteriopatías. Una es la aterosclerosis. ¿Qué es la esclerosis? La esclerosis es la disminución de la luz de la arteria. Cuando hablamos de aterosclerosis, hablamos de la disminución de la luz de la arteria. ¿Y cómo funciona eso? Es un trastorno que se caracteriza por la acumulación anormal de lípidos y tejido fibroso en la pared vascular. Para entender esto, vamos a ver unas fotitos de la pared vascular. Acá tenemos un corte sagital, como si fuera una manguera, una arteria cortada, y esta sería una arteria normal, donde podemos ver el endotelio, ¿sí?, la pared interior, y el resto de las capas, digamos, de la adventicia, que sería la pared exterior, y la media, ¿sí?, que son las células que conforman toda la arteria. Esto, que parece un tubito, ¿sí?, que acá se ve perfecto, pero en realidad no es así tan perfecto, ¿sí?, es lo que permite o lo que lleva la sangre, distribuye la sangre hacia todo el organismo. ¿Qué sucede? Por distintas razones metabólicas, por la dieta que tiene la persona, por una serie de factores, se suelen generar placas dentro de la arteria, que en general son de lípidos, y que van haciendo, ¿sí?, que se vaya reduciendo la luz de esa arteria. Acá la arteria está dibujada en un tamaño enorme, ¿no? Pero las coronarias son muy, muy diminutas. Entonces, una placa puede hacer que fácilmente disminuya sensiblemente la luz del tubo. ¿Por qué les puse estos dibujos? Para que sepan que todos piensan que la acumulación de lípidos se produce acá y nos va tapando como si fuera un caño de agua que se va tapando con sarro. No, no sucede así. Las placas son cubiertas por fibrina, ¿sí?, y quedan dentro del endotelio. Quedan, no están apoyadas y nada más, sino que forman parte de la pared de la arteria. Lo que además de reducir la luz del tubo, hacen que aumente la pared de la arteria
¿sí? Dándole más rigidez. Fíjense cómo va aumentando, ¿sí? Acá hay una secuencia donde va aumentando la placa y disminuye la luz del tubo. Ustedes saben que, o deberían saber, que cuando tenemos un cuerpo extraño dentro de la arteria, se produce, o dentro de una vena también, porque eso pasa, por ejemplo, cuando ponemos un catéter, hay una tendencia a que una capa de fibrina empiece a cubrirlo y genere un nuevo tejido, ¿sí? Un nuevo endotelio en este caso. ¿Cuál es la primera consecuencia? La primera consecuencia, como dijimos, es la disminución del flujo. Esa disminución del flujo va a tener consecuencias. O sea, recuerden que todo nuestro organismo necesita un volumen X de sangre que le lleve oxígeno y nutrientes. El corazón también. Cuando se reduce, se estrecha la pared, se estrecha el tubo, disminuye ese flujo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una menor irrigación de las células. Ustedes saben que el corazón son células musculares, o sea, son células que tienen un trabajo, que realizan un trabajo. Entonces, para realizar ese trabajo necesitan estar correctamente irrigados. Para realizar esa sístole, que realiza por lo menos 60 veces por minuto, necesita tener una correcta irrigación. Si no tiene oxígeno, si no tiene nutrientes, esa funcionalidad se puede ver alterada. Eso es lo que nos va a pasar. Ay, no quiere cambiar. Entonces, acá tenemos otra vista donde tenemos una arteria normal con un flujo de sangre adecuado y una arteria que ha sido estrechada por la aterosclerosis. ¿Ven las placas? Que reducen el flujo que pasa. Ese es el primer problema, la reducción del flujo que producen. El segundo problema sería la ruptura de la placa de ateroma. Que se rompa la íntima y permita que todo este depósito se libere dentro de la arteria. ¿Y eso, profe, si se libera en la arteria sería un trombo? Eso sería un trombo. Entonces, fíjense, las consecuencias de la aterosclerosis, la primera es la disminución del flujo. Si hay disminución del flujo, hay disminución o dificultad para hacer el trabajo cardíaco, ¿sí? Secundariamente podría afectar la función cardíaca. Otra consecuencia es la lesión del endotelio. El endotelio se ve distendido en ese punto, entonces se puede lesionar. Hay una acumulación de lipoproteínas, que son los depósitos esos que vimos, y ahí viene, cuando se lesiona el endotelio, el riesgo de liberación de trombos. ¿Qué sucede? Cuando a alguien le pasa esto, le está pasando en muchas partes del cuerpo. Le puede estar pasando en el corazón, le puede estar pasando en el cerebro, le puede estar pasando en otros órganos. Entonces, el riesgo de un trombo es muy importante. Otra es la formación de aneurismas. Los aneurismas son sacos que se producen. ¿Por qué? Porque al debilitarse la pared de la arteria, se empieza a estirar. La misma presión sanguínea genera
un globo en el cual se deposita la sangre, donde no circula. Cuando la sangre no circula, se coagula. Nuestra sangre tiene que estar en constante movimiento. Si no se mueve, se coagula. Que es lo que pasa cuando nos lastimamos. Sangramos unos segundos y después para solo el sangrado. Salvo que te hablemos de una sección muy importante. Pero si no, el sangrado para solo. ¿Por qué? Porque se detiene el paso de la sangre y da coagula. Eso pasa dentro del cuerpo también. Acá se detiene y adentro de ese globito, donde está dilatada la arteria, se produce lo que se llaman aneurismas. Los aneurismas tienen riesgo de ruptura siempre. Y esa ruptura va a provocar un sangrado interno, con dos consecuencias. Una es el hematoma, que podría ser más o menos grave, de acuerdo a qué arteria se está afectada por ese aneurisma. Los aneurismas en general se producen en arterias que tienen mucha presión interna, ¿no? Y un flujo importante de sangre. Entonces, el sangrado podría ser importante, con riesgo de vida incluso para el paciente. Y otra es que a partir de la ruptura de un aneurisma, lo que está más distal, o sea, tenemos corazón, aneurisma y otros órganos que están más distales, ¿no? Entonces, los órganos que están más alejados van a dejar de recibir el flujo sanguíneo. ¿Cuánto? Y depende de lo que esté sangrando. Eso no es matemático. Esas serían las consecuencias de una ruptura de un aneurisma. Y ahora vamos a las consecuencias de la aterosclerosis. Puede derivar en una angina de pecho, en un infarto, en una hipertrofia ventricular, en una insuficiencia cardíaca, en una ACV, en una insuficiencia renal o en alguna dolencia vascular periférica, ¿sí? Algún trastorno vascular periférico. Después vamos a ir viendo cada uno, pero para que vean que esta simple acumulación de grasas dentro de las arterias puede tener muchas consecuencias. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Siempre tenemos dos tipos de factores de riesgo. Uno que no son modificables, ¿no? La edad, el sexo y la predisposición genética. Están y la persona no va a poder hacer nada para cambiarlos. No se puede. Deben ser tenidos en cuenta porque, por ejemplo, a mayor edad, mayor riesgo en general. Las personas de sexo masculino tenemos más riesgo que las de sexo femenino y existe una predisposición genética, mayor o menor de acuerdo a nuestros padres. Eso es para que sepan que no solo nos dejan un auto de herencia. Después tenemos los factores modificables. Y sobre estos factores modificables son los que se le va a pedir a la persona que trabaje. Solo él puede modificarlos. Esto es también para tenerlo en cuenta. Nosotros podemos enseñarle, podemos explicarle, podemos darle los medios para que intenten modificarlos, pero solo él los puede modificar. No los modificamos nosotros. Una de esas es modificar el nivel de colesterol. El colesterol en sangre se modifica modificando la dieta y aumentando la actividad física. Eso puede, en primera instancia, hacer una disminución del nivel de colesterol. El resto sería vía medicamentosa. Pero sin las dos primeras es muy probable que no se logre bajar
a niveles de bajo riesgo. ¿Mm? Lo otro que tenemos que tiene que tratar de modificar la persona es el hábito tabáquico. ¿Mm? El dejar de fumar sería fundamental. Manejar la hipertensión si la tiene. ¿Mm? La hipertensión arterial también se modifica con dieta, con ejercicio y en última instancia se medica. ¿Mm? La obesidad, fíjense, ¿cómo disminuimos la obesidad? Actividad física programada. Cuando hablamos de actividad física siempre hablamos de actividad física programada. Yo puedo caminar 6 kilómetros en el trabajo, pero eso no cuenta como actividad física. ¿Mm? Actividad física es un determinado tiempo donde yo hago un trabajo cardiovascular sostenido. Entonces, esa actividad física es la que va a ser beneficiosa para la hipertensión, para disminuir el nivel de colesterol, para manejar mi diabetes, para mi obesidad. ¿Mm? Obviamente, una dieta adecuada, etcétera, etcétera. Sin hablar de los obesos extremos, ¿no? Hablemos de la mayoría de la población. La ausencia de estrógenos es algo que se puede modificar. El sedentarismo se puede modificar también, ustedes lo saben. Y el nivel de estrés, y bueno, es muy difícil, pero uno también puede modificarlo. ¿Mm? Cómo maneja las situaciones de la vida cotidiana para que se conviertan en menos estresantes. Todo esto la persona lo puede trabajar y puede lograr una modificación, ¿sí? Dejar todo en situación más beneficiosa para su salud y disminuir su riesgo. Si logra eso, puede disminuir la aterosclerosis. ¿Mm? Tal vez no desaparezca, va a disminuir. Disminuye los factores de riesgo. Quien pueda manejar esto desde joven, ¿no? Quien pueda lograr disminuir todo esto desde joven, seguramente va a tener menos riesgo en su edad, cuando sea un adulto joven. ¿Mm? Alrededor de los 40 años, esto va a ser menor. ¿Mm? Ahí tienen la explicación de por qué es buena la actividad física y la vida sana. ¿Qué es vida sana? ¿Mm? Si no decís, en realidad no es vida sana, sino es consecuencia de actitudes saludables. ¿Mm? Actitudes más beneficiosas. Eso es, no es vida sana. Como ven, con esto, en general, esto no provoca síntomas en la persona. Es algo que se produce paulatinamente, al igual que la hipertensión. Es algo que va avanzando paulatinamente y que no provoca síntomas. Rara vez los provoca. Cuando tenemos un síntoma, ya tenemos el problema instaurado. Por eso lo mejor para esto es la prevención, trabajar sobre los factores de riesgo modificables en forma temprana. ¿Mm? Las consecuencias pueden llevar hasta poner en riesgo la vida de la persona. El segundo de los problemas, ¿sí?, es el ANGOR, conocido como ANGOR pectoris o angina de pecho. El ANGOR es una manifestación clínica. ¿Mm? Que va a indicar que el corazón
no está siendo bien irrigado. Que en ese momento el corazón no está siendo bien irrigado. Por eso es una manifestación clínica de la cardiopatía isquémica. Isquemia es disminución del flujo sanguíneo. En este caso, cardíaco. ¿Cuál es el síntoma característico? Es el dolor torácico. Ese dolor que todos dicen, me duele el pecho. Acá, atrás del esternón. Por eso el dolor es retroesternal o subesternal. Puede ser un dolor denominado sordo, puede ser opresivo, se puede irradiar a la mandíbula, al brazo izquierdo, puede estar asociado a sudoración, puede provocar náuseas o vómitos, y en algunos casos puede aliviar con el reposo. Depende del tipo de angor que se esté produciendo. Pero cuando una persona nos refiere un dolor torácico y nosotros la valoramos, ¿sí? Y asociamos que tiene estos factores de riesgo, fíjense, edad, ¿sí? Hablamos de un adulto medio. Sexo generalmente masculino, lo que no significa que a las mujeres no les pase. Es difícil a veces conocer la predisposición genética, porque hay que interrogarlo y por ahí no, pero esto es fácil de saber, si es tabaquista, si es hipertenso, si es diabético. Esto el paciente lo puede referir rápidamente en el interrogatorio. Entonces uno piensa en lo peor, ¿no? Y lo peor siempre es un evento coronario. ¿Por qué siempre es lo peor? Porque puede implicar riesgo de vida. Uno tiene que mirar al paciente y decir, bueno, si alguien viene con dolor de pecho, yo lo primero que pienso es en un evento coronario. ¿Por qué? Porque eso le podría quitar la vida al paciente. Y busco o hago el análisis necesario para descartarlo. Eso es lo que tengo que hacer, eso es lo correcto. No pienso en lo más leve, no pienso en que se peleó con la novia o con el novio y le duele el pecho por eso. Pienso en lo peor. Y después, bueno, retrocedemos. Con respecto a los tipos de angor, el angor se lo podemos clasificar, es el angor estable, es el que aparece cuando hacemos ejercicio. Y cuando nos quedamos quietos, desaparece. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos el esfuerzo, ¿sí?, para hacer una actividad física, sea la que sea, no es necesario ponernos a correr una maratón. El flujo sanguíneo que recibe el corazón no es suficiente. Es insuficiente. Está disminuido. Pero cuando nos ponemos en reposo, eso se normaliza y el dolor desaparece. Después tenemos el angor inestable, que es el que aparece estando en reposo y no desaparece con el reposo, porque aparece en esa condición. Esto puede aparecer y puede desaparecer. Después tenemos el que es refractario, que además de... Profe, disculpe, con el inestable, o sea que aparece en reposo y si la persona está en actividad desaparece, por ejemplo. No. Si vos lo comparás con el estable, decís, el estable aparece haciendo algo. El inestable, la persona estaba durmiendo y empieza con dolor de pecho. Entonces vos decís, no tenía ningún consumo extra, no estaba haciendo nada, ¿sí?, que haga que su corazón se esfuerce, y sin embargo le aparece igual el dolor. Eso es un angor inestable.
Bueno, muchas gracias. ¿Entendés? Y la diferencia ahí, agrego algo, es el valor pronóstico, ¿sí? Que una persona no esté haciendo nada o esté durmiendo, por ejemplo, y tenga dolor anginoso, un angor, el valor pronóstico es mucho peor que cuando es un angor que aparece por un esfuerzo físico, ¿sí? Por el aumento en la demanda del oxígeno en el miocardio. El valor pronóstico de uno y de otro es distinto y nos habla del tipo de complejidad que tiene ese paciente en cuanto a la patología, ¿sí? Y el compromiso cardiovascular que tiene. Ustedes imagínense estar durmiendo sí, con el menor consumo de energía y que las coronarias empiecen a generar este tipo de dolor, ¿sí? Pronóstica, o sea, a valor pronóstico, esta persona que no estaba haciendo nada está sufriendo un dolor que debería sufrir si estuviera haciendo algo. ¿Sí? A ver, sus arterias coronarias ya están enfermas o ya tiene algún tipo de afección. No está haciendo nada o está durmiendo, porque algo está haciendo, está durmiendo, entonces, con un consumo básico de oxígeno, tiene esta situación, de manera pronóstica es muy malo. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, ¿Sí? se entiende la aclaración. ¿Se entiende la aclaración? Todos tenemos, Sí. cuando por ejemplo corremos, caminamos y no estamos en muy buen estado físico, este tipo de, así de sobrecarga en cuanto al consumo de oxígeno miocárdico. Ahora, que esto aparezca súbito y en reposo no es bueno. Que esto aparezca súbito en reposo y en alguien que ya tiene una enfermedad coronaria es mucho peor todavía. Habla de un empeoramiento en su situación patológica, ¿sí? De todas maneras, hay ciertas situaciones como, por ejemplo, el frío, que exacerban la aparición del dolor anginoso. ¿Por qué? Porque el vaso digo, el vaso arterial, se contrae con el frío, ¿sí? Entonces genera mucha menos irrigación en el tejido miocárdico, con lo cual, ante el frío, el dolor anginoso es más probable. Por ejemplo, después ante el esfuerzo físico, ¿sí? Es más probable que aparezca. Después ante ciertas situaciones de estrés emocional, ¿sí? Aparece el angor, es más frecuente que aparezca esta situación. Si esto aparece de súbito, no sería tan frecuente y no sería tan bueno. Después también existe la aparición por paroxismos, ¿sí? Esas apariciones anginosas sin ninguna causa aparente, ¿sí? También es un tipo de aparición que aparece y desaparece. No estaría siendo, por ejemplo, cuando hacemos el esfuerzo físico, porque ahí tenemos una causa, pero sí aparece por paroxismos. ¿Y qué más? Y bueno, y no sé, no se me ocurre ninguna otra causa que haga que aparezca el dolor anginoso. Bueno, el esfuerzo claramente, el esfuerzo físico. Bien. Voy a cortar un minuto y mando otra reunión, porque se está por cortar esta. Bueno, ¿No faltan 10 minutos? No, ¿No? no, faltan 3 o 4 y Uh, va a cortar. Ya sigo. vamos de vuelta. Vamos de vuelta.